A todos, sí, llegó Altamira, está Rodríguez Larreta, Pino Solanas, Negri, Victoria Donda, Julio Bárbaro. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, y primero la opinión de cada uno de ustedes acerca de lo que todavía se está viviendo en esta realmente impactante manifestación. Hay mucha gente todavía en las calles del país. La escuchamos. A ver, bueno, lo primero, realmente esto, impactante la cantidad de gente. En septiembre yo dije que me sentía orgullosa de ser parte de un pueblo que se expresaba en la calle. Me parece que es una forma de participación democrática de las más directas que hay. Digo, nosotros votamos, tenemos un sistema de democracia representativa, pero la verdad es que la participación popular y la expresión en espacios públicos siempre es, para mí, gratificante. Y esta vez siento exactamente lo mismo, agrandado, si se quiere. La verdad es que uno puede coincidir o no con los reclamos son heterogéneos. Ahora, lo que no se puede ocultar es que somos parte de un pueblo maduro con la capacidad de movilizarse en la dimensión que lo hizo y de hacerlo en paz y con respeto, algo que no hubo desde el gobierno nacional. Correcto. ¿Le sorprendió la cantidad de gente? No, yo creo que desde septiembre, mi impresión, algo conversábamos acá, yo creo que además la actitud del gobierno, sorda, ciega, iba a aumentar la indignación en la gente. Alguno me decía a mí en el Congreso que hay algún sector del gobierno que le parece buena esa lógica, ¿no?, de confrontar y dividir así la sociedad. Sí. Y por otra parte... Bueno, la CLO es lo que dice. Bueno, hemos estado conversando de eso. Sí. Digo, ¿qué dirá ahora? Como diría Julio, la CLO, que el populismo ha generado una marcha en contra y no de apoyo. Pero por otra parte, yo creo, Nelson, que en cualquier país del mundo en este momento, sin importar el signo político que gobierne, aún con lo tumultuoso de lo que vive Europa, un partido que gobierne, que desconozca el nivel de protesta social de la magnitud que ha tenido hoy en la Argentina y que además lo ningunee y trate de ignorarlo, es un gobierno que está en un grave problema de gobernabilidad, de lectura de la realidad, evade y dispara hacia adelante. Y creo que eso le está pasando al gobierno en este momento, y la presidenta creo que hoy, si es sincera hasta ahora, dirá, por tierra quedó lo de los tilingos en la calle, la oligarquía organizando la gente, iba a haber violencia porque un taxista casi chocó un peatón, ese fue el signo de 1 millón de personas caminando, es decir, y por otro lado una imagen de cierta tristeza, porque hace muchos años, salvo cuando los argentinos iban a las embajadas en la época de la dictadura a reclamar por los que estaban desaparecidos en la Argentina, no se había visto manifestaciones de protesta afuera en el país. No es una buena imagen para la Argentina. Bárbaro, y de esto, al margen de la cantidad de gente, alguna primera cosa que le haya llamado la atención sobre lo que fue o no diferente al 13 de septiembre. Es una energía enorme que está presente en la sociedad y que la dirigencia política argentina, en su versión gobierno u oposición, hasta el momento no fue capaz de contener. Una sociedad en la cual siempre nos quejamos de que esa política de pronto tiene una salida que niega eso y dice, me comprometo. En alguna medida las respuestas del gobierno, incluido de la presidenta cuando habla en cadena oficial, me parece que generan esta reacción. Y lo que más tendría que imaginar o pensar el gobierno es si no tiene que modificar su actitud, porque acá hay un rechazo de una soberbia del gobierno, donde el 54% de los votos, en lugar de convocar a la humildad y gobernar para todos, convocó a otra cosa. Fernando Solana, sorprendido que a un año del gobierno se haya llegado a esta situación. No, yo no estoy sorprendido porque ha sido tan grande la cantidad de errores, diría de provocaciones que ejecutó el gobierno en estos meses. Cuando uno repasa las cosas que se dijeron en el mes de enero, con la protesta minera en Famatina, cuando uno recuerda la tragedia de Once, que todavía están buscando ahí qué es lo que van a hacer, etcétera, todo eso fue anunciado, Entonces, un gobierno y la presidenta de la Nación que se ha obcecado en seguir reafirmando el engaño,
Cuando la Presidenta de la Nación avala la falsificación de la estadística pública, es un gravísimo delito. ¿Yo por qué tengo que creerle un parte del Ministerio de Economía o del Banco Central? Es gravísimo esto. Entonces, cuando la Presidenta de la Nación avala que se lleven del país 60 y tantos metales estratégicos a simple declaración jurada y dice que no hay dinero en la Argentina, entonces la manifestación de hoy hay que respetarla en su heterogeneidad. Son manifestaciones espontáneas que son manifestaciones de civilidad y son manifestaciones de salud, nos guste o no nos guste, son manifestaciones de salud democrática. Lo que hay que pensar aquí es que efectivamente la gente en esa heterogeneidad estaba de sectores acomodados al trabajador, al empleado, al comerciante, al estudiante, al jubilado, cada uno con su protesta, cada una distinta, pero todos en un reclamo de más justicia, un reclamo de más democracia, más calidad institucional. Las instituciones están continuamente agredidas, la Cámara de Diputados está cerrada prácticamente, las comisiones no funcionan, 600 proyectos encajonados, no permiten discutir una coma en ningún proyecto. Entonces, esas manifestaciones de autoritarismo, el querer modificar la Constitución Nacional para otra reelección, que el modelo de Ilfrán, el modelo Santa Cruz, todas esas cosas juntas, yo creo que están en esta calle. Ahora, en este marco, Altamira, algo que decía Solanas, ¿no? Yo le voy a preguntar, el gobierno está con esta idea de que el 54% da casi infalibilidad. Bueno, mire, es un boomerang, es un razonamiento que tiene una consecuencia de boomerang, porque 54% de los votos con una oposición tan dividida como ocurrió en octubre pasado, implica que el gobierno tiene un apoyo plebiscitario. Y en la historia política, los gobiernos que tienen apoyo plebiscitario dominan todo el espacio político. 10 meses después, una oposición que sale de las elecciones desmoralizada, se encuentra con que tiene, digamos, bueno, el número lo veremos mañana, que tiene una manifestación muy grande. Es decir, se ha quebrado el carácter plebiscitario de la elección. Cuando yo escucho a un oficialista decir, pero nosotros sacamos 54% de los votos, están mirando la realidad por el retrovisor. El asunto no es lo que vos sacaste en octubre, el asunto es que 10 u 11 meses después, y lo digo no por esta manifestación, porque esta manifestación forma parte de un conjunto. Ha habido 2 movilizaciones obreras muy importantes que tienen que ver con un impuesto al salario, un gobierno nacional y popular que usa el poder del Estado para gravar el salario, contra una ley de ART que de alguna manera es como el fallo de Nueva York. Porque los fondos buitres dicen quiero cobrar y seguir yendo a la justicia. En cambio acá, en la Argentina, el trabajador accidentado, si cobra, no va a la justicia, y si va a la justicia, no cobra. Quiere decir que hay un contexto, digamos, muy amplio. El otro punto es que creo que se ha abierto una crisis política. No quiero ser tremendista, es decir, no es por afán de tremendismo. Creo que se desprende de una lógica. Si usted tiene un gobierno plebiscitario que tiene todas las palancas del arbitraje y aparece desafiado tan abiertamente, se fractura la CGT, una parte del movimiento obrero se coloca en contra, la CGT oficialista aparece como papel pintado, en el seno de ella hay una dirección sindical como la de Pedraza, que se sienta 3 veces a la semana en Comodoro Pi, ¿no es cierto? Entonces tenemos una crisis política. Y acá el último punto es lo que esto representa como desafío para la izquierda. Porque el punto, si hay una crisis política, quiere decir que estamos discutiendo la alternativa. ¿Cuál es la alternativa a esto? De esto vamos a volver. Ahora voy a volver con esto porque hay todo un tema para la oposición de desafíos. Obviamente, ¿no? Porque colocado el problema de esta manera, sin duda, se abren 2 caminos. Obvio. Le hago esta pregunta a Rodríguez Larreta porque obviamente una de las consecuencias del pedido es el diálogo. Y hoy, digamos, el gobierno de la ciudad es uno de los que puede ser beneficiario o no, es decir, es un instrumento concreto donde se puede visualizar o no de este cambio que pedía la gente. ¿Usted cree que a partir de mañana cambiará algo en eso? Ojalá que sí.
Ojalá que sí, porque yo estoy convencido que para solucionar muchos de los problemas que la gente reclama, para solucionar la inflación que come el bolsillo de la gente todos los días, para solucionar la inseguridad, el sistema de transporte, se necesita trabajar juntos. Nosotros venimos pidiendo ese diálogo desde hace años. Nos pasa una cosa increíble, que es el único país del mundo donde la presidenta no recibe al jefe de gobierno en la ciudad capital. No hay antecedentes. Pero vamos a seguir insistiendo, ¿no? Ojalá, yo lo escuchaba a Navarro antes, ¿no? Este mensaje que estuvo bastante moderado y dialoguista, ojalá la presidenta tome ese camino. Si uno seguía por las declaraciones de algunos de sus principales hombres, no hay muchas razones para el optimismo. Pero yo creo que, insisto, el reclamo de la gente es para que se le solucionen los problemas, para vivir mejor. Seguridad, inflación, y eso solo se puede mejorar en un país dialogando, trabajando juntos. Nosotros vamos, a pesar de que no hemos tenido mucho éxito, vamos a seguir insistiendo. Hay algunas cosas en la legislatura de la ciudad que hemos podido empezar a dialogar con el gobierno nacional. Ojalá que se abra una nueva etapa, ¿no? Lo único que importa acá es solucionar problemas para que la gente viva mejor, y eso requiere diálogo, trabajo conjunto. Del lado nuestro, más allá de las enormes diferencias que tenemos con el gobierno nacional, siempre vamos a estar dispuestos a trabajar juntos por el bien de la gente. Bien, aquí aparece el tema de la oposición, que es un tema también, lo del gobierno ya lo conocemos, pero por eso mismo quería tener esta representación amplia, porque obviamente, fíjense que hoy no se vieron carteles del que se vayan todos. Me parece que el pedido era, queremos que nos represente a alguien que tenga poder, para que era lo que decía Altamir y también Bárbaro, en el sentido de que, bueno, tengamos alguna posibilidad de controlar al gobierno. ¿Cómo lo viven esto en cuanto a la exigencia? Porque es decir, todos los que están acá tienen algún pensamiento diferente. Ahora, si en algún momento no se unen, no sumen masa crítica para enfrentar al gobierno, ¿cómo se vive ese desafío? No, yo creo que la masa crítica se construye en la medida en que quienes nos unamos coincidamos en un núcleo de ideas básicas, ¿no? Por supuesto. Esto nunca ha sido posible en la Argentina. No, yo creo que sí, ha sido posible. Lamentablemente son después experiencias que han fracasado. El Frente Grande fue una experiencia. Sí, claro, a eso me refiero. Cuando llegó el gobierno, claro, fracasó. Fracasa. ¿Por qué fracasa? Me parece que tiene que ver con viejas prácticas políticas, prácticas que hay que ir desterrando. Yo recién lo escuchaba a Rodríguez Larreta hablar de diálogo y de que han logrado empezar a dialogar. Sí, han logrado empezar a dialogar. En la legislatura porteña el kirchnerismo aprobó la venta del edificio del Plata para levantar con ese dinero el centro cívico en Barracas, que es en realidad en terreno que él borda y que el sistema psiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires está reclamando, y en el Congreso de la Nación han dialogado y han aprobado juntos la ley de ART, que en realidad es perjudicial, como hablábamos hace un rato, para los trabajadores. Y entonces, una cosa es el diálogo y otra cosa son los acuerdos que tienen que ver con los negocios. Cuando uno, y estoy hablando desde mi fuerza política, pretende construir una fuerza con otros valores, nosotros sí creemos en que se puede hacer política diferente, es un poco más complicado, pero creo que vamos en ese camino. Desde el Frente Amplio Progresista estamos dialogando, sí, con otros sectores de la política de la Ciudad de Buenos Aires, del país, porque creemos que hay hombres y mujeres que debemos estar juntos para construir eso que nos está pidiendo la gente, una alternativa de poder. Si nosotros en el 2013 no logramos tener más legisladores en un bloque, en un interbloque, que plasme en la realidad, digo, ¿por qué? Pino tiene razón. Ahora, con Pino coincidimos. Vamos a hablar de la política de minería. Hemos recorrido el país con la política de minería. Ahora, la verdad es que si no tenemos más diputados que quieran cambiar el código... No se pudieron unir tampoco. Digo, bueno, pero la verdad es que si no tenemos más diputados que querramos cambiar el código de minería, vamos a seguir siendo digamos, un punto de es protesta. Interesante lo que usted marca, después que no sé si Rodríguez Larreta va a querer decir algo, pero le quiero decir que fíjese, yo me acuerdo lo que le pasó a Pino Solanas, ¿cuándo fue? El año pasado, que el socialismo lo dejaron afuera, que se enteró por los diarios, realmente. Digo, para que veamos de fuerzas afines, digamos. Lo de Rodríguez Larreta con esto es muy interesante, pero le ha pasado esto, a Pino le pasó con el Frente Grande, ya que él lo creó y al día siguiente que ganaron el 94 lo dejaron afuera, y les pasó también con el socialismo. No sé si no digo por usted, mismo, pero le pasó, digamos. Pero seguramente vamos a seguir dialogando, no le pasó exactamente lo mismo, digo, no nos pasó. Pero algo le pasó, ¿no?
Y nos pasó algo a todos en la ciudad. Bien. Nos pasó, Digo, para nos que pasó. cada uno Nos vea pasó lo la vieja suyo. política. Habiendo sido referido, Por supuesto lo escucho. para empezar, creo con que lo Bárbara. último que la gente espera esta noche es que discutamos y no peleemos. Yo no me voy a enganchar en discusiones. Sí aclarar que nosotros defendemos sin ninguna duda la necesidad de mudar el gobierno de la ciudad, que hoy está concentrado en el centro, a la zona sur, a un terreno donde no hay ni una sola persona internada, ni una sola persona trabajando hoy. Ni una sola, podemos ir a verlos juntos cuando quieran. Con lo cual el desarrollo del sur definitivamente es un objetivo de nuestro gobierno, por eso estamos pero van a Eso seguir del sur está muy bien, sería bueno que se ponga plata en la infraestructura del Borda. Digo, esto no vamos a discutir, pero es bueno dialogar. Creo que no viene el caso de discutir, pero le invito a que vayamos juntos a ver las obras del Borda y a ver el terreno. Bueno, donde es bueno que por lo menos lo trabajando. dialoguen, digo, porque no hay un elemento... No, Perdón, estamos saliendo del tema. no, pero ¿sabe parece qué? que- Sin duda, pero Bárbara, voy a poner un apunte, porque es muy interesante y yo creo que esta es la demostración de la realidad. No para denostarla, sino para que esto ponga en el desafío de la necesidad de el esfuerzo que va a significar para la oposición sumar masa crítica. Ahora lo escucho. No, me parece que cuando los partidos son muy débiles, los candidatos se vuelven muy importantes. En la Argentina tenemos partidos débiles, por historia, por antigüedad, porque se fracturan, con lo cual el partido depende mucho del candidato. Y casi uno podría terminar pensando que la jefatura del candidato es más importante que el pensamiento que proyecta o refleja. Esa es la situación que tenemos hoy. El debate ideológico está bien, pero de hecho nosotros tenemos 5 posibilidades, 5 opciones, pero estamos más dependiendo del desarrollo del individuo que el del despliegue de la fuerza. Efectivamente, este es el problema clave. ¿Tiene visos de solución? Les pregunto. Yo pienso que sí, no necesariamente uno puede poner una firma, creo que hay 2 o 3 puntos. Coincido en uno de lo que dice Julio. Primero, la Argentina, la cultura de coalición, yo adhiero a eso, pero es difícil. En Latinoamérica son modelos muy difíciles, y en Argentina particularmente. Y además no es peyorativo, además porque existe el peronismo. Y lo digo en el sentido de que no se lo puede ignorar como un dato de la realidad de cómo simplifica esa discusión. En segundo lugar, la crisis de los partidos no se ha resuelto, de representación. Y uno cree que la resolvió el gobierno. No, el gobierno tiene un proyecto de poder, no es que haya un partido gobernando. Es totalmente distinto, de lo cual nos hacemos cargo nosotros también, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que lo que está en juego hoy en la coyuntura no es el debate de la propuesta ya de la alternancia, sino lo que hay que frenar, que es buscar el reequilibrio de poder, las reglas de juego que se han perdido, la confusión de que el 54% da legitimidad pero no impunidad, no me llevo todo, ¿no? Las mayorías absolutas son el peor remedio de las democracias, ¿no? Porque las desfiguran automáticamente. Y finalmente creo que la lectura de la marcha, nosotros, y esto no es para abrir un debate acá, nosotros no convocamos como radicalismo a la marcha, no quisimos convocar, lo digo francamente, y esto respeto a los que lo hicieron, pero no quisimos convocar porque creemos que también la agenda de la demanda debe ser desprocesada por la oposición. El gobierno para responder y la oposición para construir una alternativa, porque cualquier otra alternativa que se construya para que la gente elija y sustituya al gobierno debe partir también por reconocer el nivel de las demandas que se tiene presente, y para eso hay que prepararse. Por eso creo que es un tema muy serio. Y en defensa de la oposición quiero decir algo parlamentaria, muy breve, mire. Desde septiembre hasta acá, algunos deberes más o menos bien se han hecho, algunos. Dentro de mayorías que no se tiene, la gente votó y dividió el poder así. Por supuesto. Pero, por ejemplo, no hizo falta un cacerolazo para evitar lo del reposo. Hubo generosidad en los opositores para darse cuenta, aunque después no estemos juntos. No hubo necesidad de una manifestación de esta magnitud. Se cumplió con el deber que se tenía para que no lo desplacen al auditor general de la Nación. Ahora, y eso fue, eso se dio. Sin duda. Y usted sabe que hay mucho celo entre los opositores. Bueno, Pino sabe lo que nos cuesta a nosotros para estar juntos ahora. Bueno, eso es tremendo. Lo de la reelección, mire, lo de la firma en contra de la reelección, le digo, el significado no es que no sepamos quién va a estar en contra, hay mayor respeto al que no quiso firmar. El esfuerzo era para que entre opositores que no tienen nada que ver estén dispuestos a firmar por juntos. supuesto. Ahora, ese era el valor. El tema es este, le pregunto a Pino, porque se ha dado en la historia que a veces para frenar algo la oposición ha tenido esa capacidad y la sociedad se lo ha reconocido. Falta lo otro. Digamos,